La vida en León se había convertido en un ciclo monótono, un eco del silencio que resonaba en cada rincón de mi hogar. Cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío, el mismo ritual de preparar el desayuno para mi esposo, quien apenas notaba mi presencia. La rutina se había apoderado de nosotros, y la chispa que una vez encendió nuestro amor parecía extinguirse lentamente. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando la vida pasar mientras yo permanecía atrapada en una existencia sin color. Era un día cualquiera cuando decidí sacar la basura. Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana me golpeó con fuerza. En ese instante vi a un hombre en el jardín de la casa contigua. Era nuevo en el vecindario, su presencia era como un destello inesperado. Tenía una sonrisa amable y unos ojos que parecían reflejar una curiosidad genuina. Nos cruzamos miradas y aunque no intercambiamos palabras, sentí que algo se movía dentro de mí. Esa chispa olvidada empezó a encenderse. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero cada vez que veía al nuevo vecino, una mezcla de emoción y culpa me invadía. Su nombre era Javier, lo supe gracias a las conversaciones furtivas con otros vecinos. Era un hombre atractivo y carismático que parecía disfrutar de cada instante en su nueva vida. Mientras tanto, yo continuaba atrapada en mis deberes cotidianos, sintiendo como cada sonrisa forzada hacia mi esposo se volvía más pesada. Una tarde, mientras regresaba del mercado con las bolsas llenas de productos locales, queso fresco, pan crujiente y vino tinto, me encontré nuevamente con Javier. Esta vez estaba sentado en su porche disfrutando del sol que iluminaba las calles empedradas de León. Me saludó con un gesto amistoso y me invitó a pasar a su casa para conocerlo mejor. ¿Te gustaría venir a una pequeña fiesta este fin de semana? Solo será algo informal, dijo con una voz cálida que resonó en mi mente mucho después de que nos despedimos. Aquel gesto tan sencillo despertó una curiosidad latente en mí. La idea de asistir a esa fiesta me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Era como si Javier hubiera abierto una puerta hacia algo desconocido y emocionante que había estado esperando ser descubierto. Esa noche no pude dejar de pensar en la invitación mientras cenaba con mi esposo. Él hablaba sobre su trabajo sin darse cuenta del silencio que se había instalado entre nosotros. Mis pensamientos vagaban hacia lo que podría ser esa fiesta, risas compartidas, conversaciones despreocupadas y quizás un atisbo de felicidad perdida. El fin de semana llegó rápidamente y me encontré frente al espejo preguntándome si realmente debía ir. La culpa comenzaba a hacer eco en mi mente. ¿Era correcto asistir a una fiesta organizada por un hombre al que apenas conocía? Pero algo dentro de mí anhelaba salir del encierro emocional en el que había estado viviendo. Al llegar a la casa de Javier, el ambiente era acogedor, luces suaves iluminaban el jardín y el aroma del asado llenaba el aire. Las risas resonaban entre los invitados mientras yo buscaba un lugar donde sentirme cómoda. Cuando finalmente vi a Javier entre sus amigos, sentí como mi corazón latía más rápido. Él me recibió con una sonrisa genuina y me presentó a algunos conocidos, gente amable que hacía preguntas sobre mí y compartía historias divertidas sobre León. Con cada minuto que pasaba allí, las tensiones acumuladas durante años parecían desvanecerse lentamente. Mientras conversábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos entre risas suaves y copas brindando por momentos sencillos, sentí como los muros emocionales empezaban a derrumbarse dentro de mí. Era como si Javier hubiera traído consigo un aire fresco que revitalizaba todo lo marchito en mi interior. Cuando llegó el momento del postre, Javier se acercó para ofrecerme un trozo de tarta casera hecha por él mismo. Era delicioso e inesperado al mismo tiempo. En ese instante fugaz entre risas compartidas y miradas cómplices, nuestras manos se rozaron ligeramente al intercambiar los platos. Fue solo un segundo, sin embargo, ese pequeño gesto encendió algo más profundo dentro de mí, una conexión inexplicable que parecía desafiar todo lo razonable. La culpa regresó como un susurro persistente recordándome mis compromisos familiares, sin embargo, no podía evitar sentirme viva nuevamente. La fiesta avanzó entre charlas animadas hasta llegar al punto culminante donde todos comenzaron a bailar bajo las estrellas brillantes del cielo leoneso. Me dejé llevar por la música mientras observaba cómo Javier reía junto a sus amigos, su alegría era contagiosa. Cuando finalmente nos encontramos bailando juntos bajo las luces tenues del jardín,
sentí como todo lo demás desaparecía, los problemas cotidianos, las responsabilidades, hasta mi propio matrimonio parecía distante e irrelevante en ese momento efímero. Me alegra haberte conocido, murmuró Javier mientras girábamos lentamente al ritmo suave de la música folclórica española. Su voz resonó profundamente dentro de mí, fue como si cada palabra conectara todos los puntos vacíos que había sentido durante años. Y así fue como comenzó todo. Entre sonrisas furtivas y miradas cargadas de significado oculto surgió una posibilidad nueva e intrigante frente a mí, pero también estaba presente el eco del silencio familiar esperándome al regresar a casa esa noche. La música seguía sonando en la fiesta, pero mi mente vagaba lejos de allí. Las risas y charlas de los invitados se mezclaban con el murmullo de mis pensamientos. Javier había despertado algo en mí que creía dormido para siempre. Mientras observaba a mi alrededor, las luces titilantes parecían burlarse de mi confusión. El ambiente festivo contrastaba con el vacío que sentía al regresar a casa cada noche. Mi esposo, tan distante y ensimismado en su mundo, no parecía notar mi ausencia emocional. La culpa me ahogaba, pero la atracción hacia Javier era innegable. Me pregunté si alguna vez podría liberarme de este ciclo de rutina y desilusión. Esa noche, mientras charlábamos sobre trivialidades, su mirada se detuvo en mis ojos. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un reconocimiento del deseo oculto que ambos compartíamos. Sin embargo, la voz interna que me advertía sobre las consecuencias de mis acciones no dejaba de susurrar en mi mente. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada vez que salía a la calle y veía a Javier regando sus plantas o sacando la basura, el corazón me latía más rápido. La curiosidad me llevó a indagar un poco más sobre él, escuché rumores entre los vecinos sobre su pasado misterioso. Decían que había dejado atrás una vida complicada en otra ciudad, llena de relaciones fallidas y sueños rotos. Una tarde decidí acercarme más a él mientras estaba en el jardín. ¿Te gusta vivir aquí?, le pregunté intentando parecer casual. Su respuesta fue evasiva, como si aún estuviera procesando todo lo que significaba comenzar de nuevo. Es un buen lugar para encontrar paz, respondió con una sonrisa melancólica. Mientras hablábamos noté cómo sus ojos brillaban al hablar de cosas sencillas, las flores que cultivaba y las recetas tradicionales que aprendió de su abuela. Era como si cada palabra tejiera un hilo más fuerte entre nosotros, uniendo nuestras soledades. La invitación a la fiesta había sido un paso inesperado en mi vida monótona. Pero ahora sentía que estaba al borde de un precipicio emocional, cada encuentro con Javier parecía arrastrarme más cerca del abismo. Una noche decidí asistir nuevamente a su casa. La excusa fue trivial. Quería aprender sobre jardinería para aprovechar mejor el pequeño balcón que tenía en casa. Cuando llegué el aire olía a tierra húmeda y flores frescas, era un contraste refrescante con el ambiente estéril de mi hogar. Javier me recibió con una copa de vino tinto y una sonrisa cálida. Mientras conversábamos sobre plantas y recetas familiares, el tiempo se desvaneció, todo lo demás se volvió irrelevante. En un momento dado, nuestras manos se rozaron mientras él señalaba una planta particular. Fue entonces cuando nuestros ojos se encontraron, había una chispa intensa entre nosotros que no podía ignorar más. ¿Qué estás pensando?, preguntó él suavemente. Sobre lo fácil que es perderse en conversaciones así, respondí sin pensar demasiado en las palabras. Y así fue como nos besamos sin pensarlo 2 veces, fue un acto impulsivo pero lleno de significado oculto. En ese instante fugaz, sentí que todo lo demás desaparecía, mis miedos, mis dudas y la culpa por traicionar a mi esposo. El beso fue breve pero electrizante, nos miramos atónitos después del contacto como si ambos hubiéramos cruzado una línea invisible que no podía ser borrada fácilmente. La realidad regresó rápidamente a mí, ¿qué estaba haciendo? Mi corazón latía desbocado mientras intentaba procesar lo ocurrido. Lo siento, murmuré casi sin voz mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. No hay nada de qué disculparse, dijo Javier con calma, aunque su mirada reflejaba sorpresa e incertidumbre. Salí apresurada del jardín sintiendo como el aire fresco golpeaba mi rostro, cada paso me alejaba del lugar donde había sentido por primera vez algo vivo dentro de mí desde hacía años.
Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado, perdido en sus pensamientos como siempre. Intenté actuar normalmente mientras preparaba la cena, sin embargo, cada movimiento me recordaba lo ocurrido con Javier y la conexión inesperada que habíamos compartido. Los días siguientes fueron confusos y llenos de tensión interna. La culpa se entrelazó con la emoción provocada por el beso. Era difícil concentrarse en cualquier cosa fuera del eco persistente de aquel momento robado. Mi mente divagaba constantemente hacia Javier. Sus risas suaves y su forma única de ver el mundo eran como un bálsamo para las heridas invisibles que llevaba dentro. Mientras tanto, los rumores sobre su pasado continuaban circulando entre los vecinos. Algunos decían que había dejado atrás una relación tumultuosa llena de engaños y desilusiones. Otros aseguraban que buscaba redención en León tras haber hecho elecciones equivocadas anteriormente. Decidí acercarme nuevamente a él para entender mejor quién era realmente Javier y qué significaría esto para nosotros dos. Pero esa decisión también venía acompañada del miedo constante a ser descubierta por mi esposo o por alguien cercano. La idea misma me aterrorizaba. Una tarde decidí ir al bar tradicional donde solíamos ir antes con amigos. Necesitaba distraerme y pensar claramente sobre esta nueva realidad. El murmullo familiar del lugar me envolvió mientras pedía una copa de vino tinto. Era reconfortante estar rodeada del bullicio habitual, aunque mi mente seguía atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de posibilidades desconocidas junto a Javier. Mientras observaba cómo otros disfrutaban del momento presente sin preocupaciones aparentes, pensé en lo fácil que sería dejar todo atrás y tomar esa decisión ahora mismo. Pero también sabía que eso podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Finalmente decidí regresar a casa antes del anochecer. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de arriesgarme aún más a perderme completamente en esta nueva aventura emocional peligrosa e incierta. El eco de las risas y la música de la fiesta aún resonaban en mi mente mientras regresaba a casa. La oscuridad comenzaba a envolver León, y con cada paso, el peso de la culpa se hacía más palpable. La conexión que había sentido con el vecino era innegable, pero también lo era el hecho de que estaba cruzando una línea peligrosa. A medida que me acercaba a mi puerta, una mezcla de miedo y emoción me invadía. Al entrar, el silencio del hogar me recibió como un abrazo frío. Mi esposo estaba en la sala, absorto en la televisión. Me sonrió sin mucha energía, sus ojos no reflejaban interés por mí ni por lo que había estado haciendo. Esa indiferencia me hizo cuestionar aún más mis decisiones. ¿Era esto lo que quería para el resto de mi vida? La rutina diaria se sentía como una prisión, y el nuevo vecino había abierto una puerta hacia algo desconocido. Los días siguientes transcurrieron entre miradas furtivas y encuentros casuales. Cada vez que pasaba junto al vecino, una chispa encendía algo dentro de mí. Su sonrisa era un faro en medio de mi tormenta emocional. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban y todo lo demás desaparecía, solo existíamos él y yo. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado de un temor creciente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Una tarde, mientras compraba pan en la panadería del barrio, escuché murmullos sobre el vecino. Alguien mencionó que su relación anterior había terminado mal. La curiosidad me llevó a preguntar más, pero las respuestas eran vagas. Solo sabía que había un pasado complicado detrás de su sonrisa encantadora. Esa información no hizo más que aumentar mis dudas. ¿Podría yo ser parte de su vida cuando él aún lidiaba con sus propios fantasmas? La siguiente semana, decidí invitarlo a tomar un café en mi casa, justificado como un gesto amistoso entre vecinos. Cuando llegó, el aire se llenó de una tensión palpable, nuestros corazones parecían latir al mismo ritmo frenético. La conversación fluyó con naturalidad, pero bajo la superficie había un torrente de emociones no expresadas. ¿Y tú, qué te trajo a León?, le pregunté mientras servía el café. Buscaba un nuevo comienzo, respondió con sinceridad. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también anhelaba eso, un nuevo comienzo lejos del vacío emocional que me rodeaba. En ese momento comprendí que no solo estaba atraída por él físicamente, era su historia lo que me cautivaba.
Con cada sorbo del café nuestras manos se acercaron accidentalmente sobre la mesa. Un roce fugaz pero electrizante provocó una corriente incontrolable entre nosotros. En ese instante olvidé todo, mi matrimonio, mis responsabilidades y las expectativas sociales. Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable, fue un beso lleno de promesas y deseos ocultos. El momento fue breve pero intenso, rápidamente nos separábamos como si hubiéramos sido sorprendidos en flagrante delito. El miedo inundó mi mente mientras miraba sus ojos llenos de confusión y deseo. Lo siento, murmuré casi sin voz. No hay nada que perdonar, respondió él con una sonrisa nerviosa. Esa noche no pude dormir pensando en lo sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel instante robado, su calidez y la forma en que parecía entenderme sin necesidad de palabras. Pero también estaba presente la sombra del miedo a ser descubierta por mi esposo y las repercusiones que eso podría acarrear. Al día siguiente decidí mantenerme alejada del vecino por un tiempo, necesitaba aclarar mis pensamientos antes de seguir adelante con esta relación incierta. Sin embargo, esa decisión fue más fácil decirla que ponerla en práctica. Pasaron unos días sin verlo hasta que finalmente no pude resistirlo más, decidí dar un paseo por el parque donde solíamos encontrarnos casualmente. Al llegar allí, lo vi sentado en un banco bajo la sombra de un árbol frondoso. Su presencia iluminó mi día grisáceo y olvidé toda precaución al acercarme a él. Hola, dije con una sonrisa tímida. Te estaba esperando, respondió él con sinceridad. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y temores ocultos. Cada palabra compartida sentía como si estuviéramos construyendo algo hermoso entre nosotros, dos almas perdidas encontrando consuelo mutuo en medio del caos emocional. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que su vida amorosa era complicada. Mencionó brevemente a alguien del pasado cuya sombra aún parecía pesar sobre sus hombros. Esa revelación encendió alarmas dentro de mí, ¿realmente podía involucrarme con alguien así? Pero cuando estábamos juntos todo eso desaparecía, solo éramos dos personas buscando algo más allá del dolor cotidiano. Una tarde particularmente soleada decidimos hacer una caminata por las calles empedradas del centro histórico de León durante las fiestas locales. Las luces brillantes colgaban sobre nosotros mientras los aromas deliciosos llenaban el aire, churros recién hechos y castañas asadas creaban una atmósfera mágica alrededor nuestro. Mientras caminábamos entre risas y música festiva, sentí como los límites entre nosotros se desdibujaban poco a poco hasta desaparecer por completo cuando nuestras manos finalmente se entrelazaron sin pensarlo dos veces. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido excepto nosotros dos. Esa conexión era innegable e irresistible. En ese instante pensé nuevamente en las consecuencias potenciales, sin embargo cada vez era más difícil resistirse al deseo ardiente por explorar esta nueva vida junto a él, una vida llena de color frente al gris monótono del matrimonio fallido al cual estaba atrapada desde hacía años. Cuando llegamos a casa esa noche después del bullicio festivo sentí una mezcla abrumadora entre emoción y ansiedad latente ante lo desconocido, lo inevitable estaba cerca. Nuestros labios se encontraron nuevamente bajo la tenue luz del salón vacío mientras fuera seguían sonando ecos lejanos provenientes del festival celebrado esa misma noche. Un recordatorio constante del mundo exterior donde todo seguía igual pero dentro mío comenzaba a gestarse algo nuevo e inesperado. Pero entonces recordé a mi esposo esperándome allí. ¿Qué pasaría si descubría nuestra conexión secreta? La pregunta atormentó mi mente mientras daba vueltas tratando desesperadamente encontrar respuestas antes que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La noche se deslizó entre nosotros como un susurro, y la oscuridad del salón se convirtió en nuestro refugio. El eco de las risas del festival se desvanecía a medida que la realidad de lo que habíamos hecho comenzaba a calar hondo. Pasamos la noche juntos sin planearlo, atrapados en una burbuja que parecía inquebrantable. La calidez de su presencia era un bálsamo para mi alma herida, pero la sombra de mi vida anterior se cernía sobre mí como una nube pesada. Al amanecer, el sol entró por la ventana, iluminando el espacio con una luz dorada que contrastaba con la confusión en mi interior. La cocina olía a café recién hecho y pan tostado, recordándome que el mundo seguía girando fuera de nuestra pequeña burbuja. Aún no había regresado a casa,
y la idea de enfrentar a mi esposo se convertía en un peso cada vez más difícil de soportar. El silencio entre nosotros era palpable. No sabía cómo abordar el tema del día anterior, no había palabras adecuadas para describir lo que había sucedido. Mientras desayunábamos, él hablaba sobre su trabajo y planes para el día, pero yo apenas podía escucharle. Su voz me sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. ¿Te gustaría ir al mercado más tarde?, preguntó él con una sonrisa despreocupada. Claro, respondí sin mucho entusiasmo, sintiendo como el deber comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. A medida que pasaban las horas, mis pensamientos volvían insistentemente al vecino. La conexión que habíamos establecido no era solo física, era emocional y profunda. Me encontraba atrapada entre dos vidas, una llena de rutina y otra llena de posibilidades. La culpa me atormentaba mientras contemplaba lo que había dejado atrás. Finalmente decidí salir a dar un paseo por León, necesitaba aire fresco y claridad mental. La ciudad estaba animada por los ecos del festival aún resonando en las calles empedradas. Las luces colgantes brillaban con fuerza mientras los vendedores ofrecían dulces típicos y recuerdos coloridos. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta interna que vivía. Mientras caminaba por la Plaza Mayor, me encontré con algunas amigas que estaban disfrutando del ambiente festivo. Intercambiamos algunas palabras y risas superficiales, ellas no tenían idea del caos emocional en el que estaba sumida. ¿Vas a venir a la cena del sábado?, preguntó una de ellas. No estoy segura, respondí evasivamente. La conversación continuó fluyendo mientras yo sonreía sin ganas, sintiéndome cada vez más desconectada de mi propia vida. En ese momento un pensamiento me asaltó, ¿sería capaz de seguir viviendo así? ¿Con esta doble vida? La idea me provocó escalofríos, sabía que debía tomar una decisión pronto. Al regresar a casa esa tarde encontré a mi esposo sentado en el sofá, absorto en su teléfono móvil. Su mirada no se levantó cuando entré, era como si estuviera en otro mundo completamente diferente al mío. Me senté junto a él e intenté iniciar una conversación sobre nuestra semana, pero pronto me di cuenta de que mis palabras caían en un vacío insondable. ¿Te parece si cenamos algo ligero esta noche?, le pregunté tratando de romper el silencio incómodo. Está bien, contestó distraído sin mirarme a los ojos. A medida que avanzaba la noche sentí como las horas pasaban lentamente y mi mente no hacía más que regresar al vecino. Su risa contagiosa y su mirada intensa llenaban mis pensamientos como un eco persistente. ¿Qué pasaría si decidía dejar todo atrás? Pero esa idea también traía consigo un miedo paralizante, no podía imaginarme sola enfrentando las consecuencias de mis decisiones. Las noches siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos con el vecino y momentos vacíos con mi esposo. Cada vez que regresaba a casa después de estar con él, sentía cómo crecía la distancia entre mi marido y yo. El hogar se había convertido en un lugar donde ya no reconocía ni siquiera mis propios sentimientos. Una tarde decidí visitar al vecino sin avisarle previamente, necesitaba verlo antes de perderme por completo en esta nueva vida llena de incertidumbres. Al llegar frente a su puerta, me invadió una mezcla de nerviosismo y emoción, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro iluminado por la sorpresa del reencuentro inesperado, sonrió ampliamente. No esperaba verte hoy, dijo mientras me hacía pasar al interior. No podía esperar más, respondí sintiendo como las palabras brotaban sin control desde lo más profundo de mí misma. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas, compartimos anécdotas sobre nuestra infancia y sueños olvidados. Cada palabra parecía construir puentes entre nosotros, acercándonos cada vez más mientras todo lo demás se desvanecía en un segundo plano irrelevante. Sin embargo, cuando comenzó a oscurecerse afuera y las luces del vecindario empezaron a encenderse una tras otra, sentí como el tiempo se nos escapaba entre los dedos como arena fina. Era hora de irme antes de ser descubierta, sin embargo había algo dentro mío que quería quedarme allí para siempre. ¿Por qué no te quedas esta noche?, sugirió él casi como si leyera mis pensamientos más ocultos. El corazón me latió con fuerza ante esa propuesta inesperada, sabía lo arriesgado que sería pero también sentí como esa invitación resonaba con lo que realmente deseaba.
Escapar momentáneamente del doloroso peso del deber hacia mi esposo para vivir algo real por primera vez en años. La lucha interna fue feroz, pero finalmente tomé esa decisión impulsiva. Acepté quedarme aunque sabía perfectamente las implicaciones emocionales detrás de ello. Las horas transcurrieron rápidamente mientras nos sumergíamos uno en el otro, cada mirada compartida era un pacto silencioso contra el mundo exterior, y así fue como perdí completamente la noción del tiempo. Al amanecer siguiente desperté sobresaltada por un ruido proveniente del pasillo, el sonido familiar e inconfundible de unas llaves girando en la cerradura. El sonido de las llaves girando en la cerradura me sacó de mis pensamientos. La puerta se abrió con un chirrido familiar y vi a mi esposo entrar, con su rostro cansado y su mirada distante. Su rutina inquebrantable me resultaba cada vez más pesada. ¿Cómo era posible que en medio de todo este caos emocional, él continuara como si nada pasara? La cotidianidad se había convertido en un eco sordo que me mantenía atrapada. «Buenos días», dijo con un tono monótono, mientras dejaba caer su abrigo sobre la silla. No respondí de inmediato. La confusión entre los sentimientos por el vecino y la realidad de mi vida matrimonial se agolpaban en mi mente. Pensé en lo que había compartido con él, en cómo sus palabras resonaban con una verdad que mi matrimonio no tenía. Desvié la mirada hacia la ventana, intentando encontrar algo que me anclara a la realidad. La idea de perder al vecino se instaló en mi pecho como un peso insostenible. Había llegado a conocerlo tan bien en tan poco tiempo, sus risas, sus historias llenas de matices, todo eso me había hecho sentir viva nuevamente. Pero ahora, esa vida parecía estar a punto de desvanecerse. Me pregunté si alguna vez podría volver a experimentar esa conexión. A medida que el día avanzaba, traté de concentrarme en las tareas del hogar, pero mi mente vagaba hacia momentos compartidos con el vecino. Recordé su mirada intensa y cómo había logrado hacerme reír incluso en los momentos más inesperados. Cada recuerdo era un recordatorio del vacío que existía entre mi esposo y yo. En la tarde, mientras preparaba la cena, decidí que debía hablar con mi esposo sobre nuestra relación. La idea me aterraba, sin embargo, el peso del silencio se hacía cada vez más insoportable. Cuando él entró a la cocina, lo vi absorto en sus pensamientos, como si estuviera lejos de mí. «¿Podemos hablar un momento?», dije finalmente. Él levantó la vista, sorprendido por la seriedad de mis palabras. «¿Sobre qué?», preguntó con cautela. «Sobre nosotros», respondí sin poder ocultar el temblor en mi voz. Mi corazón latía desbocado mientras comenzaba a expresar mis sentimientos. Hablé sobre el vacío que sentía y cómo nuestras vidas se habían convertido en una rutina sin emoción. Él escuchó en silencio, pero no pude leer su expresión. «No sé qué quieres que haga», dijo al final. «Siempre hemos tenido nuestras diferencias». Las palabras resonaron dentro de mí como una campana lejana, no eran suficientes para llenar el abismo entre nosotros. Decidí cambiar de táctica y mencioné lo que había estado sintiendo desde que conocí al vecino. «Hay algo más, alguien más», me atreví a decir. Su mirada se endureció instantáneamente. «¿A qué te refieres?», inquirió con desconfianza. Esa pregunta quedó flotando entre nosotros como un desafío sin respuesta. La verdad estaba ahí, pero no sabía cómo decirla sin romper lo poco que quedaba de nuestro vínculo. La noche avanzó y decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba aclarar mis pensamientos después de aquella conversación tensa e insatisfactoria. Miré hacia el edificio del vecino y recordé las risas compartidas durante esas noches estrelladas. Esa conexión parecía tan real comparada con lo que vivía cada día junto a mi esposo. Al día siguiente recibí un mensaje del vecino: «Necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras, sabía que era importante y no podía ignorarlo. Cuando llegué a su casa esa tarde noté su expresión seria desde el primer momento. Se sentó frente a mí y respiró hondo antes de hablar. «Me mudan pronto», confesó con tristeza. «He conseguido una oportunidad laboral fuera de León». Las palabras cayeron sobre mí como una losa pesada. El eco del silencio llenó la habitación mientras procesaba lo que significaría su partida para mí y para esta conexión tan inesperada pero profunda. «¿Cuándo te vas?», pregunté casi sin querer saberlo.
En 2 semanas, respondió él con voz quebrada. No sé qué hacer, siento que esto ha sido demasiado rápido para ambos. La realidad golpeó fuerte, sabía que debía tomar decisiones sobre mi vida emocional antes de perderlo todo nuevamente. Primero fue el amor por mi esposo y ahora esta nueva posibilidad de felicidad junto al vecino. Mientras regresaba a casa esa noche reflexioné sobre lo ocurrido, cada paso era una lucha interna entre lo conocido y lo incierto. Mi matrimonio seguía siendo un laberinto del cual no encontraba salida fácil ni clara, sin embargo, algo dentro de mí clamaba por un cambio radical. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado, estaba perdido en sus pensamientos otra vez. Decidí confrontarlo una vez más sobre nuestro matrimonio antes de dar cualquier paso respecto al vecino o cualquier otra cosa relacionada con mis deseos ocultos. Una conversación sincera era inevitable, ya no podía seguir viviendo así ni dejar pasar oportunidades por miedo o culpa acumulada durante años enteros. Sin embargo, cuando estaba lista para hablar nuevamente sobre nosotros, sonó el teléfono. Era el vecino llamando urgentemente porque necesitaba verme otra vez antes de marcharse definitivamente. El dilema se intensificó, ¿debía elegir entre enfrentar mis verdades o arriesgarlo todo por algo nuevo? En ese instante comprendí que las decisiones serían más difíciles de lo imaginado. El sonido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo la atmósfera tensa que había creado mi decisión de hablar con mi esposo. Miré la pantalla y vi el nombre del vecino. La urgencia en su voz me resultaba extraña, pero no podía ignorar esa llamada. Con un suspiro contesté. Hola, soy yo, dije tratando de mantener la calma. Necesito que vengas a mi casa ahora, respondió él, su tono era grave y directo. No había tiempo para pensar. Colgué y salí rápidamente de casa, dejando atrás el silencio incómodo que había llenado nuestra vida juntos. Caminé hacia su apartamento sintiendo como cada paso me acercaba a una decisión inminente. El aire fresco de León me envolvía, y por un momento pude olvidar las sombras que me seguían. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré sin llamar, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. El vecino estaba en la sala, su expresión era seria. No puedo irme, dijo sin preámbulos. He decidido quedarme en León por un tiempo más. Su declaración me sorprendió. La idea de perderlo había sido un peso constante sobre mis hombros, ahora parecía que todo se complicaba aún más. ¿Qué significa esto para nosotros? Pregunté consciente del eco de mis propias palabras. Él se acercó un poco más, casi como si quisiera cerrar la distancia emocional que siempre había existido entre nosotros. Significa que podemos seguir con esto, si tú quieres, respondió con voz baja. El dilema regresó a mi mente, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una relación que aún no sabía a dónde me llevaría? La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, pero el deseo de sentir algo diferente era abrumador. Unos minutos después, mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros y lo que significaría permanecer en León por más tiempo, el tema del trabajo surgió nuevamente. Recordé la oferta que había recibido recientemente para mudarme a otra ciudad, una oportunidad brillante pero aterradora. ¿Vas a aceptar esa oferta? Me preguntó él con curiosidad genuina. La pregunta resonó en mí como un eco distante. Había estado considerando dejar todo atrás para buscar una nueva vida, pero ahora las cosas eran diferentes. El vecino había decidido quedarse y eso cambiaba las reglas del juego por completo. No lo sé, respondí finalmente. Hay tantas cosas en juego ahora mismo. Él se quedó en silencio durante unos segundos antes de hablar nuevamente. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos, dijo con convicción. Su afirmación resonó profundamente dentro de mí, sin embargo, el miedo al arrepentimiento seguía acechando mis pensamientos. La idea de dejar atrás mi vida actual por algo incierto era aterradora. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el vacío emocional que sentía en casa. Mientras continuábamos hablando sobre nuestras vidas y sueños, noté cómo sus ojos brillaban con esperanza y deseo. Eso me hizo cuestionar si realmente estaba dispuesta a dar ese paso hacia lo desconocido. De repente sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba.
Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo, sabía que debía regresar pronto antes de que comenzara a preocuparse demasiado. Pero también sabía que esta conversación con el vecino era crucial para entender qué quería realmente hacer con mi vida. Sin pensarlo 2 veces le respondí. Estoy ocupada, te cuento luego, y apagué el teléfono antes de sentirme culpable por haberlo hecho. El vecino observó cada movimiento mío con atención, podía sentir la tensión palpable entre nosotros mientras decidíamos qué camino tomar a partir de ese momento crítico. Tienes derecho a ser feliz, dijo él suavemente. No tienes por qué vivir atrapada en un matrimonio sin amor. Sus palabras eran como un bálsamo para mis heridas emocionales, sentí cómo se desvanecían las dudas mientras consideraba lo que significaba ser verdaderamente feliz en lugar de simplemente conformarse con lo habitual. La conversación se tornó más profunda y sincera, ambos compartimos nuestros miedos e inseguridades sobre lo que podría suceder si decidíamos seguir adelante juntos o si tomábamos caminos separados nuevamente. Cada palabra parecía acercarnos más a una decisión inevitable, ya no podía ignorar el destino al cual nos dirigíamos juntos o separados. Finalmente, después de horas hablando sobre nuestras vidas y deseos ocultos, sentí una chispa renovada dentro de mí cuando él tomó mi mano suavemente entre las suyas. No quiero perderte, susurró él mientras miraba profundamente mis ojos. Quiero explorar esto contigo, si estás lista para dar ese paso. La intensidad del momento fue abrumadora, sabía que este instante cambiaría nuestras vidas para siempre independientemente del camino elegido. Justo cuando estaba lista para responderle algo significativo sobre lo que sentía, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado: tu madre está enferma. Aquellas palabras cortaron la atmósfera romántica como un cuchillo afilado. La realidad golpeó con fuerza recordándome las responsabilidades familiares y los problemas no resueltos en casa. Mi corazón se hundió ante la posibilidad de tener que regresar a enfrentar otra crisis familiar justo cuando empezaba a abrirme emocionalmente hacia algo nuevo e incierto. El vecino notó mi cambio inmediato de expresión y apretó suavemente mi mano como si supiera lo difícil que sería enfrentar esta nueva realidad por venir. En ese instante comprendí, tenía decisiones difíciles por delante y ninguna opción parecía sencilla ni libre de consecuencias dolorosas. La incertidumbre reinaba sobre mí mientras pensaba en las múltiples direcciones hacia las cuales podría llevarme esta vida llena de decisiones complicadas e inesperadas. Y así quedé atrapada entre 2 mundos, uno donde permanecía fiel al deber familiar y otro donde podría arriesgarme a buscar finalmente la felicidad personal junto al vecino intrigante. El día siguiente a la enfermedad de mi esposo fue una tormenta de emociones. La casa, normalmente llena de silencio, se sentía pesada con la preocupación. Mientras lo observaba descansar en el sofá, su rostro pálido y sudoroso, un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué pasaría si su enfermedad era más grave de lo que pensábamos? La culpa me invadió, aquí estaba yo atrapada entre el deber y un deseo que no podía ignorar. Decidí llamar a Marta, una amiga cercana que había atravesado su propia crisis matrimonial. La conocía desde hacía años y siempre había sido un pilar en momentos difíciles. Cuando le conté sobre la situación, su voz resonó con empatía. Es difícil, pero tienes que pensar en ti también, dijo ella con sinceridad. No puedes dejar que tu vida se detenga por alguien más. Sus palabras resonaron en mí mientras miraba a mi esposo dormir. Cada día que pasaba junto a él se sentía como una cadena invisible que me mantenía atada a un pasado que ya no deseaba. Pero al mismo tiempo el amor que alguna vez sentí por él luchaba por salir a la superficie. A medida que avanzaban los días, la enfermedad de mi esposo parecía mejorar lentamente. Sin embargo, cada pequeño progreso aumentaba mi culpa por el tiempo que dedicaba al vecino. Las charlas furtivas y las miradas cómplices se volvieron mi refugio en medio del caos emocional. Un día, mientras caminaba por la plaza mayor después de comprar pan recién horneado, vi al vecino sentado en una terraza. Su sonrisa iluminó mi mundo gris y me senté junto a él sin pensarlo 2 veces. Hablar con él era como respirar aire fresco después de estar atrapada en un cuarto oscuro. ¿Cómo estás?, preguntó él con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. Más o menos, respondí evasivamente. Mi esposo ha estado enfermo. Él asintió comprensivamente, pero sus ojos reflejaban algo más profundo,
un deseo compartido de escapar de nuestras realidades. ¿Te gustaría salir este fin de semana? Podríamos ir a algún lugar tranquilo, sugirió. La idea despertó algo dentro de mí, pero también trajo consigo una oleada de miedo. ¿Era correcto dejar todo atrás por un momento? Aún así, la imagen de escapar juntos me llenó de una emoción desconocida. La noche antes del fin de semana prometido fue inquietante. Me quedé despierta pensando en las consecuencias de mis decisiones. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si todo esto terminaba mal? Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento y nos encontramos bajo las estrellas, toda preocupación pareció desvanecerse. Pasamos horas hablando y riendo como si el mundo no existiera fuera de nuestra burbuja. Fue liberador sentirme así nuevamente, sin preocupaciones ni juicios. Pero cuando regresé a casa esa noche y vi a mi esposo dormido en el sofá, la realidad golpeó con fuerza. La enfermedad había dejado huellas visibles en su cuerpo y su espíritu, incluso mientras dormía, podía ver las líneas marcadas por el estrés y la preocupación. Mi corazón se partió al pensar en lo egoísta que había sido al buscar consuelo fuera del hogar. Los días siguientes fueron complicados, cada vez que miraba a mi esposo sentía el peso del secreto entre nosotros. El vecino continuaba enviándome mensajes sutiles sobre nuestra escapada planeada para el próximo fin de semana, sus palabras eran dulces pero también amenazantes para mi conciencia. Una tarde decidí enfrentar mis sentimientos cara a cara con Marta nuevamente. Nos encontramos en nuestro bar favorito donde las risas y murmullos llenaban el aire. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó directamente mientras tomábamos café. No sé, respondí honestamente mientras jugueteaba con la taza entre mis manos. Siento que estoy traicionando todo lo que construimos. Marta tomó un sorbo antes de hablar nuevamente. A veces es necesario romper para reconstruir algo nuevo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. La idea de reconstruir algo nuevo era aterradora pero también liberadora. Podría ser una oportunidad para redescubrirme lejos del peso del matrimonio fallido. El fin de semana llegó rápidamente y encontré difícil concentrarme en cualquier cosa más allá del inminente encuentro con el vecino. Mientras preparaba mis cosas para salir esa mañana, noté cómo mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de tomar una decisión final sobre lo que quería hacer con mi vida. Sin embargo, justo cuando estaba lista para salir por la puerta, recibí una llamada inesperada. Era mi esposo pidiéndome ayuda porque no podía levantarse del sofá sin sentirse mareado. Mi corazón se hundió al escuchar su voz débil. Toda emoción previa desapareció instantáneamente ante la realidad cruda frente a mí. Cuando llegué a su lado, vi cómo luchaba por mantener los ojos abiertos mientras intentaba sonreírme para tranquilizarme. Solo necesito descansar un poco más, dijo tratando de sonar optimista. Pero esa no era la verdad. Sabía que necesitaba más atención médica y apoyo emocional del que podía ofrecerle yo sola. En ese instante comprendí, tenía decisiones difíciles por delante y ninguna opción parecía sencilla ni libre de consecuencias dolorosas. El eco del silencio volvió a rodearme mientras pensaba en cómo podría cambiarlo todo nuevamente. Debía seguir adelante con mis planes o quedarme aquí cuidando lo poco que quedaba del hombre al cual alguna vez amé. La incertidumbre reinó sobre mí mientras contemplaba las múltiples direcciones hacia las cuales podría llevarme esta vida llena de decisiones complicadas e inesperadas. El eco del silencio se volvió ensordecedor en mi mente. La propuesta del vecino resonaba como un tambor lejano, recordándome lo que podría ser una vida diferente. La idea de escapar, aunque tentadora, me llenaba de dudas. ¿Era realmente capaz de dejar atrás todo lo que había construido, incluso si no era más que una fachada? Mientras miraba por la ventana, la plaza mayor cobraba vida con luces y risas. Las festividades se celebraban a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada en un mundo que ya no me pertenecía. El aroma del pan recién horneado de las panaderías cercanas se mezclaba con el aire fresco de la tarde, un contraste doloroso con el vacío que habitaba en mí. No podía dejar de pensar en cómo mi esposo había cambiado. Su enfermedad lo había hecho más vulnerable, pero también más distante. Cada día se sentía como una carga más pesada, y cada vez que lo miraba, recordaba al hombre lleno de vida que alguna vez conocí. Pero ahora era solo un eco de lo que fue.
El vecino, con su sonrisa encantadora y su forma de ver el mundo, me ofrecía una salida. La idea de una escapada juntos parecía un sueño imposible, pero también era un grito desesperado por libertad. ¿Te gustaría ir a la costa este fin de semana?, había preguntado con esa mirada intensa que siempre me desarmaba. No sé si debería, respondí casi sin pensar. La culpa se apoderó de mí en ese instante, mi corazón latía desbocado mientras recordaba a mi esposo en la cama, frágil y enfermo. Solo sería un par de días, insistió él suavemente. Podemos regresar antes de que te des cuenta. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como promesas no cumplidas. Sabía que debía tomar una decisión pronto, cada día que pasaba sin resolver mis sentimientos era otro día perdido. Al llegar a casa esa noche el silencio se sentó a la mesa conmigo. Mi esposo estaba dormido en el sofá, su respiración era tranquila y regular. Me acerqué a él y acaricié su cabello canoso con ternura. Era difícil no sentir compasión por su estado, pero también era difícil ignorar el deseo ardiente por algo más. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos tumultuosos. En algún momento decidí enfrentar la realidad, debía hablar con él sobre nuestras vidas y lo que significaban para nosotros ahora. La mañana siguiente llegó sin piedad, los rayos del sol entraban por la ventana como si quisieran iluminar mis dudas. En el desayuno, traté de encontrar las palabras adecuadas para abrir la conversación sobre nuestro matrimonio. ¿Cómo te sientes hoy?, le pregunté mientras servía café. Un poco mejor, respondió él sin mirarme a los ojos. He estado pensando en lo que podemos hacer este fin de semana. Su respuesta me sorprendió, no esperaba que él también estuviera considerando planes para salir juntos. Quizás podríamos ir a algún lugar tranquilo, sugerí cautelosamente. Él asintió pensativo pero no pareció captar las implicaciones detrás de mis palabras. Mi corazón se encogió al darme cuenta de que ni siquiera sabía qué quería realmente. Más tarde ese día, decidí salir a dar un paseo por León para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del festival local, niños riendo, parejas bailando al son del folclore español y vendedores ofreciendo tapas deliciosas en cada esquina. Todo parecía tan vibrante y lleno de vida comparado con mi hogar silencioso. Fue entonces cuando vi al vecino cruzar la plaza, su mirada se iluminó al verme y se acercó rápidamente. ¿Te gustaría acompañarme a ver las danzas tradicionales?, preguntó con entusiasmo genuino. A pesar del caos emocional dentro de mí, acepté su invitación sin dudarlo demasiado. Mientras caminábamos juntos entre la multitud, sentí como las risas y los colores me envolvían como un abrigo cálido después del frío invierno emocional en casa. Durante el espectáculo, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces hasta que finalmente entrelazamos nuestros dedos sin pensarlo dos veces. El contacto fue electrizante, una chispa encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Cuando terminó el espectáculo, nos alejamos hacia un rincón menos concurrido donde pudimos hablar sin ser interrumpidos por el bullicio festivo. Me alegra haberte encontrado hoy, dijo él con sinceridad mientras sus ojos buscaban los míos. Yo también, murmuré apenas audible mientras luchaba contra el torrente de emociones dentro mío. El dilema entre seguir adelante o regresar a casa pesaba sobre mí como una losa inquebrantable. Sabía que debía tomar una decisión antes de perderme completamente entre sus encantos o quedarme atrapada en mi matrimonio vacío. Finalmente llegué a casa esa noche sintiéndome más confusa que nunca. La idea del viaje seguía rondando mis pensamientos como un eco persistente, cada vez más parecía ser la única salida viable para encontrarme nuevamente. A medida que pasaron los días siguientes, intenté hablar con mi esposo sobre nuestra relación nuevamente, pero cada intento terminaba en evasivas o silencios incómodos. Era evidente que ambos estábamos atrapados en nuestras propias burbujas emocionales, yo buscando respuestas fuera y él aferrándose a lo poco que quedaba dentro. En uno de esos momentos tensos durante la cena, una típica sopa castellana, decidí arriesgarme aún más. ¿Qué pasaría si tomáramos un pequeño viaje? Solo tú y yo. Él levantó la vista sorprendido por mi propuesta, pero rápidamente volvió a bajar la mirada hacia su plato vacío como si estuviera tratando de evitar cualquier conversación seria sobre nuestro futuro juntos o separados.
Quizás algún otro momento, contestó evasivamente mientras yo sentía como sus palabras resonaban como clavos hincándose en mi pecho vacío. Esa noche volví a soñar con escapar junto al vecino. Imaginé cómo sería estar lejos del silencio abrumador y las expectativas familiares aplastantes. Pero cuando desperté al amanecer sintiendo ese mismo vacío aplastante otra vez, consciente del tiempo corriendo, tomé una decisión radical. Debía enfrentar tanto mis deseos como mis responsabilidades antes de perderme completamente entre ellos. En ese instante decisivo recibí un mensaje inesperado del vecino. ¿Aún piensas venir este fin de semana? Necesito saberlo. La tensión aumentó mientras contemplaba mis opciones. ¿Podría arriesgarlo todo por una oportunidad incierta? ¿O debía quedarme aquí enfrentando las verdades difíciles sobre mi vida? Con cada segundo pasando sentí como las sombras se cerraban alrededor mío.